El desprecio de doña Matilde llenó el establo. Aquí dormirás con las bestias. Valeria, con su bebé en brazos y el alma destrozada, fue arrojada a dormir entre vacas. Pero 5 años después, esa misma mujer humillada descendería del cielo en su propio helicóptero, demostrando que las bestias nunca fueron los animales. Pero antes de comenzar con esta historia inspiradora, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas del establo cuando Valeria despertó del golpe. El impacto contra el suelo de tierra mezclada con paja sucia le robó el aire de los pulmones. Su primer instinto fue buscar a Daniela. La bebé de apenas 8 meses estaba a su lado, también en el suelo, llorando con desesperación. Las manos de Valeria temblaban mientras la levantaba, revisándola con pánico para asegurarse de que no estuviera herida. «Shh, mi amor, tranquila», susurró con voz quebrada, acunando a la pequeña contra su pecho. El llanto de la bebé se mezclaba con el mugido de las vacas que las rodeaban, creando una sinfonía de miseria que le revolvía el estómago. Desde la entrada del establo, la silueta de doña Matilde se recortaba contra la luz del atardecer. Era una mujer corpulenta de 62 años, con el rostro endurecido por décadas de mandar y despreciar. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho y una sonrisa cruel deformaba sus labios apretados. «¿Ya despertaste, princesa?», preguntó con voz cargada de veneno. «Pensé que te quedarías ahí tirada toda la tarde, igual de inútil que siempre». Valeria se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo todo su cuerpo protestaba por el golpe. Daniela seguía llorando, aferrándose a su madre con sus manitas regordetas. El olor a estiércol era tan fuerte que le daba náuseas. «Doña Matilde, por favor», suplicó Valeria, su voz apenas un hilo. «Mi hija necesita un lugar limpio para dormir. Ella es solo una bebé». La carcajada de doña Matilde resonó en el establo, haciendo que las vacas se movieran inquietas en sus compartimentos. «¿Tu hija? Esa niña es una Mendoza, aunque tú no lo merezcas. Y las Mendoza aprenden desde pequeñas que en este mundo hay jerarquías». Se acercó lentamente, sus botas golpeando el suelo con autoridad. El hedor a perfume barato mezclado con sudor llegó antes que ella. Valeria retrocedió instintivamente, protegiendo a Daniela con su cuerpo. «Mi hijo te trajo a esta hacienda hace 2 años», continuó doña Matilde, su voz bajando a un susurro amenazante. «Te sacó de tu pueblucho miserable donde vendías empanadas en la calle como una cualquiera. Te dio mi apellido, un techo, comida. Yo amaba a Rodrigo», interrumpió Valeria, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Yo lo amaba con todo mi corazón». «¿Amabas?». La sonrisa de doña Matilde se ensanchó. «Qué conveniente que uses el pasado, porque Rodrigo ya no está aquí, ¿verdad? Mi hijo, mi único hijo, murió hace 3 meses en ese accidente, y la única razón por la que no te he echado a patadas es porque esa niña lleva su sangre». El dolor de la pérdida seguía siendo una herida abierta en el pecho de Valeria. Rodrigo había muerto en un accidente de auto cuando Daniela tenía apenas 5 meses. Un segundo, un camión que se pasó un alto, y toda su vida se había desmoronado. «Pero eso se acabó hoy», declaró doña Matilde, irguiéndose como una reina vengativa. «Tengo noticias, Valeria, noticias que cambian todo». Del bolsillo de su vestido sacó un sobre arrugado. Lo agitó frente al rostro de Valeria como si fuera una bandera de guerra. «¿Sabes qué es esto? Es una carta que encontré entre las cosas de Rodrigo. Una carta de una tal Mónica, una mujer de la capital que al parecer conoció a mi hijo mucho antes que tú». El corazón de Valeria se detuvo. La forma en que doña Matilde pronunciaba cada palabra, saboreándola, le decía que algo terrible estaba por venir. «Resulta», continuó la mujer mayor con deleite cruel, «que mi Rodrigo tenía otro hijo, un varón de 4 años, un verdadero heredero Mendoza». El mundo de Valeria comenzó a girar. «No, eso no puede ser verdad». «Oh, pero lo es. Mónica me llamó hace una semana. Al parecer, Rodrigo les enviaba dinero cada mes.
Estaba esperando el momento adecuado para decírmelo. Y ahora que está muerto, ella quiere lo que le corresponde. Doña Matilde se acercó tanto que Valeria pudo ver las venas rojas en sus ojos, el odio puro y destilado que emanaba de cada poro. Así que esto es lo que va a pasar, querida nuera. Mónica y su hijo se mudarán a la casa principal. Ellos ocuparán el lugar que tú creíste que era tuyo, porque ese niño, ese varón, es el verdadero heredero de los Mendoza. ¿Y nosotras?, susurró Valeria, aunque ya conocía la respuesta. Ustedes, dijo doña Matilde señalando alrededor del establo, dormirán aquí, con las vacas, donde corresponde que duerma una mujer que solo sirvió para traer al mundo a una niña. Valeria sintió que las rodillas le flaqueaban. No puede hacernos esto. Daniela es su nieta. Daniela es una carga, una boca más que alimentar. Pero tranquila, no las voy a echar. Tengo un corazón generoso, a diferencia de ti que solo pensabas en sacarle dinero a mi hijo. La acusación fue como una bofetada. Valeria nunca había pedido nada. Había amado a Rodrigo con cada fibra de su ser. «Tendrás que ganarte el sustento», ordenó doña Matilde. «Las vacas necesitan atención. El establo necesita limpieza. Los corrales necesitan mantenimiento. Y a cambio, les daré comida y este techo sobre sus cabezas». Señaló el techo del establo, lleno de goteras y agujeros por donde se colaban los rayos del sol. «Pero, doña Matilde, mi hija necesita cuidados. Necesita estar limpia, necesita. La interrumpió doña Matilde con fastidio. Siempre pidiendo, siempre necesitando. ¿Sabes qué necesito yo? Paz, paz en mi casa. Y no voy a tenerla con ustedes dos recordándome cada día la debilidad de mi hijo». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. En la entrada se detuvo y se volteó una última vez. «Ah, y una cosa más. No pongas un pie en la casa principal. Mónica y su hijo llegan mañana y no quiero que tu presencia los incomode. Tu lugar, Valeria, es aquí, durmiendo con las bestias, porque eso es lo que eres». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. «Aquí dormirás con las bestias». El sonido de los pasos de doña Matilde se alejó, mezclándose con el crepitar de la grava bajo sus botas. Luego, el silencio. Un silencio roto, solo por el llanto suave de Daniela y el mugido ocasional de las vacas. Valeria se dejó caer sobre la paja, abrazando a su hija con todas sus fuerzas. Las lágrimas caían libremente ahora, empapando el cabello de la bebé. Miró alrededor del establo. Era un espacio largo y estrecho, con 12 compartimentos para las vacas a cada lado. El suelo era de tierra compactada, cubierto de paja sucia y manchas oscuras que prefería no identificar. El olor era insoportable, una mezcla de estiércol, orina y humedad que se pegaba a la garganta. En un rincón, junto a la última vaca, había un montón de costales viejos apilados. Ese sería su cama. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó en voz alta, su voz quebrándose. «¿Qué voy a hacer, mi amor?». Daniela había dejado de llorar, exhausta. Sus ojitos castaños miraban a su madre con una confianza absoluta que le partía el corazón. Esa bebé dependía completamente de ella, y ella estaba en el fondo del abismo. La humillación le quemaba como ácido. No era solo la crueldad de doña Matilde, ni siquiera la revelación de que Rodrigo había tenido otro hijo. Era el desprecio absoluto, el mensaje claro de que no valía nada, de que su hija no valía nada, que su lugar en el mundo era dormir entre animales. La noche cayó rápidamente. No había luz en el establo más que la luna que se colaba por las rendijas. Valeria arrastró los costales al rincón más alejado de los animales e improvisó una cama. Acostó a Daniela con cuidado y se recostó a su lado, cubriéndolas a ambas con su propio suéter. El frío de la noche comenzó a filtrarse. Las vacas se movían inquietas, sus sombras proyectándose en las paredes de madera vieja. Valeria escuchaba cada sonido con el corazón acelerado: el crujir de la madera, el rasguño de algún roedor, el ulular de una lechuza en la distancia. ¿Cómo había llegado a esto?
Hacía 2 años, era una mujer enamorada, casándose con el amor de su vida. Rodrigo había sido bueno con ella, cariñoso, atento. Nunca le había mencionado a Mónica ni a ese hijo secreto. ¿Había sido todo mentira? ¿O simplemente había estado esperando el momento correcto? Las preguntas se arremolinaban en su mente como un torbellino. Pero había algo más profundo, algo que comenzaba a arder en su pecho. Una chispa pequeña pero brillante de rabia. Rabia contra doña Matilde por su crueldad. Rabia contra Rodrigo por dejarla en esta situación. Rabia contra el destino que parecía empeñado en destruirla. No, susurró en la oscuridad. No voy a dejar que me destruyan. Daniela dormía plácidamente, ajena al horror de su situación. Sus mejillas regordetas subían y bajaban con cada respiración suave. Era tan pequeña, tan vulnerable, tan perfecta. Te lo prometo, mi amor, murmuró Valeria, besando la frente de su hija. No sé cómo, no sé cuándo, pero vamos a salir de aquí. Vamos a demostrarles de qué estamos hechas. Cerró los ojos, aunque sabía que el sueño no llegaría fácilmente. El olor, el frío, el miedo, todo conspiraba contra ella. Pero en medio de la oscuridad más profunda, esa chispa de determinación comenzaba a crecer. Doña Matilde creía que la había destruido. Creía que dormir en un establo la rompería, la humillaría hasta convertirla en nada. No sabía que acababa de encender un fuego que nada podría apagar. La primera noche en el establo fue la más larga de su vida, pero no sería la última. La verdadera batalla apenas comenzaba. El primer rayo de luz que se filtró por las rendijas del establo encontró a Valeria despierta. No había dormido más de 2 horas seguidas. Cada ruido, cada movimiento de las vacas, cada sombra la había mantenido en alerta. Daniela, en cambio, dormía profundamente, acurrucada contra el pecho de su madre. Valeria se incorporó con cuidado, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. La espalda le dolía por haber dormido sobre los costales duros. Tenía la ropa húmeda por la condensación de la noche y el frío se le había metido hasta los huesos. Miró a su alrededor con la nueva luz del día. El establo era aún más deprimente de lo que había parecido la noche anterior. Las paredes de madera estaban cubiertas de moho en las esquinas. El techo tenía más agujeros de los que había notado, y el suelo, ese suelo de tierra y paja, estaba manchado de excrementos frescos de las vacas que habían pasado la noche junto a ellas. El olor era nauseabundo. «Buenos días, mis reinas», escuchó una voz desde la entrada. Era Clemencia, una mujer de unos 50 años que trabajaba en la hacienda desde hacía décadas. Llevaba un balde en cada mano y una expresión de profunda pena en el rostro. Valeria se puso de pie rápidamente, alisándose la ropa arrugada. «Buenos días, Clemencia». La mujer mayor se acercó, dejando los baldes en el suelo. «Ay, niña. Ay, mi niña linda. Qué barbaridad lo que está pasando aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a la bebé dormida sobre los costales. «No llore, Clemencia. Vamos a estar bien». «¿Bien? ¿Cómo van a estar bien durmiendo aquí, con estos animales?». Clemencia negó con la cabeza. «La señora Matilde se ha pasado de la raya. Esto no está bien. No está bien para nada». «Es lo que hay», respondió Valeria, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que se quebraría en cualquier momento. «¿Qué trae en los baldes?». «Agua. Una para que se laven y otra para beber. Y también les traje esto». Sacó de su delantal un trozo de pan envuelto en un trapo y una pequeña botella con leche. «No es mucho, pero es lo que pude sacar de la cocina sin que la señora se diera cuenta». Valeria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Clemencia. No sabe cuánto significa esto». «Ay, niña, no me las dé. Ojalá pudiera hacer más». La mujer le apretó la mano con afecto. «La señora Matilde me ha dicho que usted tendrá que ayudar con las tareas de la hacienda, pero yo vendré cuando pueda para echarle una mano». Después de que Clemencia se fue, Valeria se lavó la cara con el agua fría. El simple acto de limpiarse le dio un momento de claridad. Despertó a Daniela con cuidado y le dio de comer el pan mojado en leche. La bebé comía con apetito, ajena a la tragedia de su situación.
Mientras alimentaba a su hija, Valeria escuchó movimiento afuera, voces, el sonido de un auto llegando. Se asomó por una rendija y vio un taxi estacionándose frente a la casa principal. Una mujer bajó del vehículo. Era joven, no más de 30 años, con el cabello teñido de rubio y ropa cara. A su lado, un niño de unos 4 años la tomaba de la mano. «Mónica», susurró Valeria, sintiendo cómo la bilis le subía por la garganta. Doña Matilde salió a recibirlos con los brazos abiertos. «Bienvenidos, bienvenidos. Adelante. Esta es su casa ahora». El niño entró corriendo, emocionado. Mónica abrazó a doña Matilde como si fueran viejas amigas. La escena era una puñalada en el estómago de Valeria. Esa debería haber sido su vida. Esa casa, ese recibimiento, esa familia. «No mires», se dijo a sí misma, alejándose de la rendija. «No mires o te vas a volver loca». Una hora después, la puerta del establo se abrió de golpe. Doña Matilde entró seguida de un hombre flaco y nervioso, que Valeria reconoció como don Esteban, el capataz de la hacienda. «Buenos días, doña Valeria», dijo don Esteban sin mirarla a los ojos. Era evidente que estaba incómodo con la situación. «Esteban te va a enseñar las tareas que tendrás que hacer», anunció doña Matilde con un tono de voz que no admitía réplica. «De ahora en adelante, tú ayudarás con el cuidado de las vacas, con la limpieza de este establo y con el mantenimiento de los corrales». «¿Y mi hija?», preguntó Valeria. «No puedo trabajar y cuidarla al mismo tiempo». «Eso es tu problema, no el mío. Aprende a organizarte». Doña Matilde se dio la vuelta y salió, dejando un silencio pesado. Don Esteban carraspeó incómodo. «Mire, doña Valeria, yo no estoy de acuerdo con esta situación, pero la señora es la patrona y tengo que seguir sus órdenes si quiero conservar mi trabajo». «Lo entiendo, don Esteban, no se preocupe». El hombre le mostró cómo cuidar las vacas, cómo limpiar el establo, cómo preparar el alimento. Era trabajo pesado, sucio y agotador. Valeria había crecido en un pueblo pequeño y conocía el trabajo del campo, pero nunca había hecho algo así. Sus manos, acostumbradas a hacer empanadas, pronto se llenaron de ampollas. Durante los siguientes días, Valeria estableció una rutina. Se levantaba antes del amanecer, cuando Daniela aún dormía. Ayudaba con las vacas, una por una, mientras don Esteban supervisaba. Luego limpiaba el establo, sacando el estiércol con una pala y reemplazando la paja sucia. El trabajo le tomaba horas. Sus manos sangraban. Su espalda dolía tanto que apenas podía enderezarse. Pero seguía adelante, porque no tenía otra opción. Daniela pasaba el día en el establo, a veces durmiendo sobre los costales, a veces gateando por la paja limpia. Valeria vivía con el corazón en un puño, temiendo que la bebé se lastimara o enfermara en ese ambiente. Por las noches, después de terminar su trabajo, Valeria se sentaba en el rincón del establo con su hija en brazos y lloraba en silencio. El agotamiento físico era brutal, pero el dolor emocional era peor. La humillación de vivir en esas condiciones, de ser tratada con tanto desprecio, le carcomía el alma. Una semana después de su primera noche en el establo, Clemencia volvió a visitarla. Esta vez traía una sorpresa. «Niña, hay algo que necesitas saber», dijo en voz baja, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie las escuchara. «La leche de las vacas que usted ayuda a cuidar, la señora Matilde la vende al quesero del pueblo». «¿Y qué?», preguntó Valeria confundida. «Que le paga 30 pesos por litro. Y las vacas producen casi 80 litros al día. Esos son 2.400 pesos diarios que la señora está ganando gracias al trabajo de todos aquí». Valeria sintió que algo se encendía en su pecho. 2.400 pesos, casi 75.000 pesos al mes. Todo ese negocio funcionaba gracias al trabajo que se hacía aquí, y ella no veía ni un centavo. «Clemencia», dijo lentamente, «usted sabe hacer queso». La mujer mayor la miró sorprendida. «Claro, niña, mi madre me enseñó cuando era chiquita». «¿Por qué?». «Porque acabo de tener una idea». Esa noche, Valeria no pudo dormir por razones diferentes al miedo o al dolor. Su mente trabajaba a toda velocidad.
Si doña Matilde vendía la leche, ¿por qué ella no podría hacer lo mismo con su propio trabajo? Al día siguiente, durante sus tareas, Valeria observó todo con atención. Vio cómo don Esteban llenaba los cubos de leche. Vio cuántos cubos se llevaba. Empezó a hacer cálculos mentales. Cuando don Esteban vino a recoger la producción del día, Valeria se acercó con respeto. «Don Esteban, ¿usted cree que la señora Matilde me pagaría algo por mi trabajo aquí?» El hombre la miró con pena. «Lo dudo, doña Valeria. Ya sabe cómo es ella». «Entiendo. ¿Y si yo quisiera hacer algún trabajo extra para ganar algo de dinero? ¿Conoce a alguien que necesite ayuda?» Don Esteban pensó un momento. «Bueno, mi esposa vende empanadas en el mercado los fines de semana. Tal vez podría pagarle algo si la ayuda a prepararlas». «¿Cuánto?» 50 pesos por día de trabajo. No era mucho, pero era algo. «Acepto». Los sábados y domingos Valeria caminaba con Daniela hasta la casa de la esposa de don Esteban. Allí pasaba el día haciendo empanadas. El trabajo era familiar. Le recordaba a su vida antes de casarse con Rodrigo. Y al final del día, tenía 100 pesos en la mano. Pero Valeria quería más. Necesitaba más. Una noche, después de acostar a Daniela, buscó a Clemencia en su pequeña casa detrás de la hacienda principal. «Clemencia, necesito pedirle un favor enorme. Dime, niña, ¿puede enseñarme a hacer queso? Quiero aprender bien como lo hacía su mamá». Clemencia la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Ay, niña, esa cabecita suya sí que funciona, pero va a necesitar cosas. Cuajo, sal, moldes. ¿Puede conseguirlas?» «Puedo intentarlo, pero si la señora Matilde se entera». «No se va a enterar», prometió Valeria con una determinación que no había sentido en semanas. «Esto lo haremos de noche cuando todos duerman». Clemencia consiguió lo necesario. Durante 3 noches, escondidas en el pequeño cuarto de Clemencia iluminadas solo por una vela, Valeria aprendió el arte de hacer queso. Clemencia le enseñó a calentar la leche, a agregar el cuajo, a cortar la cuajada, a prensar el queso en moldes improvisados. «Pero niña, ¿de dónde va a sacar la leche?», preguntó Clemencia preocupada. Valeria había pensado en eso. «Voy a comprarla, con el dinero que gano haciendo empanadas». Cada sábado, después de trabajar con la esposa de don Esteban, Valeria compraba 5 litros de leche a un precio justo. Era casi todo lo que ganaba, pero era una inversión. El primer queso que hizo Valeria fue pequeño, desigual y no muy bonito, pero era suyo. Lo había hecho con sus propias manos, con leche que ella misma había comprado. «Es perfecto», dijo Clemencia probando un pedacito. «Sabe a queso de verdad, niña. Tiene talento para esto». Valeria produjo 3 quesos pequeños esa primera semana. Los envolvió en trapos limpios que Clemencia le había dado y los guardó en una caja. «¿Ahora qué?», preguntó Clemencia. «¿Cómo los va a vender?». «Conozco a alguien», respondió Valeria pensando en doña Mercedes, una señora del pueblo que había sido amable con ella cuando Rodrigo aún vivía. El sábado por la mañana, después de terminar sus tareas en el establo, Valeria le pidió permiso a don Esteban para ir al pueblo. El hombre dudó, pero finalmente aceptó cuando Valeria le explicó que necesitaba comprar pañales para Daniela. Caminó los 5 kilómetros hasta el pueblo con su hija en brazos y los quesos escondidos en una bolsa. El sol pegaba fuerte y el polvo del camino se le metía en los ojos, pero siguió adelante. La tienda de doña Mercedes estaba en la plaza principal. Era una tienda pequeña que vendía abarrotes y productos del campo. «Valeria», exclamó doña Mercedes al verla entrar. «Hijita, qué gusto verte, pero estás muy flaca. ¿Estás comiendo bien?». Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «Estoy bien, doña Mercedes. Vengo a ofrecerle algo». Sacó los quesos de la bolsa. No eran perfectos, pero se veían decentes. Doña Mercedes los examinó con ojo crítico. Olió uno, lo presionó suavemente con el dedo. «¿Tú hiciste estos quesos?». «Sí, señora, con mis propias manos». «¿Con qué leche?». «Con leche fresca que compré. Leche de buena calidad». La mujer cortó un pedacito de uno de los quesos y lo probó. Sus ojos se iluminaron.
Está bueno, muy bueno. ¿Cuánto quieres por ellos? Valeria había pensado en esto durante todo el camino. 50 pesos cada uno. Te doy 40. 45. Doña Mercedes sonrió. Trato hecho. Y si traes más la próxima semana, te los compro también. Valeria salió de la tienda con 135 pesos en la mano. No era mucho, pero era algo. Era suyo. Lo había ganado ella, con su esfuerzo, con su inteligencia. Compró pañales para Daniela, un poco de jabón, algo de comida. Con lo que sobró, compró más cuajo y sal para hacer más quesos. En el camino de vuelta a la hacienda, Valeria sintió algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. Era una chispa pequeña, frágil, pero estaba ahí. «¿Viste, mi amor?», le susurró a Daniela. «Tu mamá puede hacer esto. Podemos salir adelante». Esa noche, acostada en el establo con su hija dormida a su lado y los 135 pesos escondidos bajo los costales, Valeria hizo planes. Si podía hacer 3 quesos por semana, ganaría 400 pesos mensuales. No era suficiente para salir de ahí todavía, pero era un comienzo. Pasaron las semanas. Valeria perfeccionó su técnica. Sus quesos cada vez eran mejores. Doña Mercedes no solo se los compraba todos, sino que empezó a recomendarla con otras tiendas. «Hay una señora en el mercado municipal que pregunta por quesos artesanales», le dijo un día. «Si quieres, te puedo dar su dirección». Valeria aceptó inmediatamente. 2 meses después de su primera venta, estaba produciendo 10 quesos por semana y ganando 1,800 pesos mensuales. Era dinero que escondía celosamente en una lata enterrada bajo los costales. Pero el trabajo era agotador. Cuidar el establo de día, hacer quesos de noche, atender a Daniela, caminar al pueblo. Apenas dormía 4 horas. Su cuerpo estaba al límite. Una noche, mientras preparaba queso en el cuarto de Clemencia a la luz de una vela, la mujer mayor la encontró llorando de agotamiento. «Niña, te vas a enfermar así». «No tengo otra opción», respondió Valeria limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tengo que seguir. Déjame ayudarte más. Yo puedo hacer algunos quesos en mi casa». «No, Clemencia. Si doña Matilde se entera, la va a despedir». «Pues que me despida. Yo tengo mi casita propia y algunos ahorros. No le debo nada a esa mujer». Entre las dos, la producción se duplicó. Clemencia hacía quesos en su casa, y Valeria los recogía de madrugada para venderlos. 3 meses después de aquella primera noche terrible en el establo, Valeria había ahorrado 10,500 pesos. No era una fortuna, pero era más dinero del que había tenido en su vida. Una tarde de sábado, mientras regresaba del pueblo, vio algo que llamó su atención. Un local comercial pequeño con un letrero que decía «Se renta». Se detuvo frente a él. Era un espacio diminuto en una esquina del mercado, no más de 20 metros cuadrados, pero tenía una puerta de metal, ventanas con rejas y hasta un pequeño baño en la parte trasera. Valeria entró a la ferretería de al lado. «Disculpe, ¿sabe cuánto piden por rentar ese local?». El dueño, un hombre de mediana edad con bigote espeso, la miró de arriba a abajo. «800 pesos al mes». «¿Por qué?». «Tienes un negocio». «Voy a tenerlo», respondió Valeria con una seguridad que la sorprendió a ella misma. Esa noche, sentada en el establo, Valeria hizo cuentas. Si rentaba el local por 800 pesos mensuales y aumentaba su producción, podría ganar lo suficiente para mantenerlo. Pero más importante aún, tendría un espacio propio, un lugar limpio y digno donde trabajar. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, con 8,000 pesos en la mano, Valeria rentó el local. Le quedaban solo 2,500 pesos de ahorro, pero tenía un sueño materializado en 20 metros cuadrados. ¿Qué sería Daniela? Le pondría, por su hija, por su razón de luchar. Don Esteban la ayudó a limpiar el local durante sus ratos libres. Clemencia le prestó algunos muebles viejos. Doña Mercedes le dio crédito en algunos productos para comenzar. Un mes después, Valeria abrió las puertas de su primera tienda. No era gran cosa. Solo una mesa, algunos anaqueles y un pequeño refrigerador que había comprado usado.
pero era suya. La primera cliente que entró fue una señora mayor que compró 2 quesos y un trozo de mantequilla que Clemencia había enseñado a hacer. 50 pesos, dijo Valeria, sus manos temblando al recibir el dinero. Cuando la señora se fue, Valeria cerró los ojos y apretó los billetes contra su pecho. 50 pesos ganados en su propia tienda. Esa noche, por primera vez en meses, durmió con una sonrisa en los labios, a pesar de estar todavía en el establo. Doña Matilde creía que la había destruido al hacerla vivir en esas condiciones. No sabía que ese mismo lugar sería el punto de partida de su salvación. La rueda estaba girando, y Valeria estaba lista para acelerar. El primer año fue una batalla sin tregua. Valeria vivía en un equilibrio imposible entre 2 mundos. De día, era la mujer despreciada que dormía en el establo de doña Matilde, ayudando con las vacas y limpiando corrales. De noche y los fines de semana, se transformaba en la dueña de Quesería Daniela, una pequeña empresaria que luchaba por cada peso. La rutina era brutal. Se levantaba a las 4 de la mañana, ayudaba con las tareas del establo durante hora y media, terminaba de limpiar antes de las 7. Entonces, tomaba a Daniela, ya con 1 año y medio, y caminaba los 5 kilómetros hasta el pueblo. En la tienda, trabajaba hasta las 6 de la tarde. Vendía sus quesos, atendía clientes, hacía cuentas. Daniela pasaba el día en un corralito improvisado detrás del mostrador, jugando con bloques de madera que Valeria había comprado en el mercado. A las 6 cerraba, caminaba de vuelta a la hacienda, llegaba exhausta al establo y aún así tenía que hacer quesos hasta medianoche. Dormía 3 o 4 horas antes de que el ciclo comenzara de nuevo. «Te vas a enfermar así», le advertía Clemencia cada semana. «Nadie puede vivir sin dormir». «No me voy a enfermar», respondía Valeria con los ojos rojos de cansancio. «Voy a salir de aquí. Solo necesito un poco más de tiempo». Pero el tiempo traía sus propios desafíos. Doña Matilde había notado que Valeria salía de la hacienda todos los días. «¿A dónde vas tanto?», le preguntó una mañana con los ojos entrecerrados de sospecha. «Al pueblo, señora, a buscar trabajo». «¿Trabajo? ¿No te basta con lo que haces aquí? Necesito dinero para los pañales de mi hija, para su comida. Usted no me paga nada por ayudar aquí». Doña Matilde soltó una risa seca. «Tienes techo y comida. Eso es más de lo que mereces. Pero haz lo que quieras. Mientras cumplas con tus tareas aquí, puedes ir a buscar tus limosnas donde sea». Valeria apretó los dientes y siguió adelante. La humillación seguía siendo diaria, pero ahora tenía algo que doña Matilde no podía quitarle. Tenía esperanza. Los meses pasaron y el negocio creció. Valeria había empezado vendiendo solo queso fresco, pero pronto aprendió a hacer queso añejo, quesillo, requesón y crema. Cada producto nuevo atraía más clientes. Doña Mercedes había resultado ser más que una cliente. Era una mentora. «Tienes talento, niña», le decía, «pero necesitas pensar en grande. ¿Por qué no haces también yogurt? La gente lo busca mucho». Valeria investigó, experimentó, fracasó varias veces hasta que finalmente produjo un yogurt cremoso y delicioso. Lo vendió en vasitos de plástico reciclados a 15 pesos cada uno. Se agotaba antes del mediodía. Al final del primer año, Quesería Daniela estaba generando ganancias netas de 8,000 pesos mensuales. Valeria había podido comprar un refrigerador nuevo, más moldes para queso, equipo básico de cocina, pero lo más importante, había ahorrado 40,000 pesos. «Ya casi tienes para salir de ese establo», le dijo Clemencia una noche mientras hacían queso juntas. «Puedes rentar una casita». «Todavía no», respondió Valeria con determinación. «Quiero tener lo suficiente para no depender de nadie nunca más». Lo que Valeria no le contaba a nadie era su verdadero plan. No quería solo salir del establo. Quería construir algo tan grande que doña Matilde tuviera que verlo, que tuviera que reconocerlo. La oportunidad llegó de forma inesperada. Don Esteban, el capataz, se acercó a ella una tarde mientras limpiaba el establo. «Doña Valeria, necesito hablar con usted». El hombre se veía nervioso, mirando hacia todos lados como si temiera que alguien los escuchara.
¿Qué pasa, don Esteban? La señora Matilde está vendiendo las vacas. Todas. Valeria sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? ¿Por qué? Está mal de dinero, muy mal. Ha estado apostando en el casino de la ciudad. Ha perdido mucho. Necesita efectivo urgente. Pero sin las vacas no hay producción de leche. Sin leche no hay ingresos. Eso le he dicho yo, pero está desesperada. Las va a vender en una semana al primer comprador que aparezca. Esa noche Valeria no pudo dormir. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Si doña Matilde vendía las vacas, perdería la conexión con el negocio lácteo que conocía. Pero también era una oportunidad. La idea era tan audaz que la asustaba. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Al día siguiente buscó a don Esteban. ¿Cuánto pide doña Matilde por las vacas? 60,000 pesos por las 12. Es un precio bajo. Las vacas valen más, pero ella necesita el dinero ya. Valeria hizo cuentas mentales. Tenía 40,000 pesos ahorrados. Necesitaba 20,000 más. Don Esteban, ¿usted conoce algún banco que dé préstamos pequeños? El hombre la miró sorprendido. ¿Usted quiere comprar las vacas? Sí, pero doña Valeria, ¿dónde las va a tener? No tiene un lugar. Voy a encontrarlo. Solo dígame dónde puedo conseguir el dinero. Don Esteban la mandó con don Ernesto, el dueño de la cooperativa de ahorro del pueblo. Era un hombre serio de unos 60 años que había conocido a Rodrigo. Señora Mendoza, dijo cuando Valeria entró a su oficina. Todavía usaba el apellido de su esposo muerto, aunque doña Matilde le había dicho que no tenía derecho a él. ¿En qué puedo ayudarla? Valeria le explicó su situación. Tenía un negocio exitoso. Necesitaba 20,000 pesos para comprar 12 vacas lecheras. Podía pagar el préstamo en un año. Don Ernesto revisó sus papeles. La tienda estaba a nombre de Valeria. Los registros de ventas eran sólidos. Los estados de cuenta mostraban ingresos constantes. Es arriesgado, dijo finalmente, pero he oído hablar bien de su quesería. La gente dice que hace buenos productos. Además, conocí a su esposo. Era un buen hombre. Entonces, le presto los 20,000 pesos. Interés del 10% anual. Pagos mensuales de 2,000 pesos durante 12 meses. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Gracias, don Ernesto. Le prometo que no va a arrepentirse. Con los 60,000 pesos en mano, Valeria fue directamente a la hacienda. Encontró a doña Matilde en la sala, revisando unas cuentas con expresión preocupada. Mónica estaba a su lado, pintándose las uñas. Doña Matilde, dijo Valeria desde la puerta. Sabía que no podía entrar a la casa. Necesito hablar con usted. La mujer mayor levantó la vista con irritación. ¿Qué quieres? ¿Ya terminaste tus tareas? Sí, señora, vengo a hacerle una oferta. ¿Una oferta, tú? Mónica soltó una risita burlona. Valeria ignoró la burla. Sé que está vendiendo las vacas. Quiero comprárselas. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Matilde la miraba como si hubiera perdido la razón. Mónica había dejado de reírse. ¿Tú? ¿Comprar mis vacas? La voz de doña Matilde goteaba incredulidad. ¿Con qué dinero? Con los pesos que juntas vendiendo quién sabe qué. Valeria sacó el sobre con el dinero y lo puso sobre la mesa. 60,000 pesos. En efectivo. Doña Matilde tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Contó el dinero 2 veces. Su rostro pasó de la incredulidad a la confusión y finalmente a una mezcla de rabia y humillación. ¿De dónde sacaste esto? Lo gané. Trabajando honradamente. ¿Trabajando? ¿En qué? Eso no importa. ¿Acepta mi oferta o no? La verdad era que doña Matilde no tenía opción. Necesitaba ese dinero urgentemente y Valeria lo sabía. Después de un largo momento, la mujer asintió. Acepto, pero quiero que te lleves esas vacas mañana mismo. No quiero verlas aquí ni un día más. De acuerdo, mañana vengo por ellas. Valeria salió de la casa con las piernas temblando. Había dado el paso más grande de su vida. Ahora era dueña de 12 vacas lecheras. Solo había un problema. No tenía dónde ponerlas. Esa noche buscó a don Esteban. Necesito un lugar para las vacas, un terreno aunque sea pequeño. El capataz pensó un momento.
Mi hermano tiene un terreno a las afueras del pueblo. No es gran cosa, como media hectárea de tierra seca, pero tiene un pequeño establo viejo. Creo que podría rentárselo barato. Al día siguiente, Valeria visitó el terreno. Don Esteban tenía razón. No era gran cosa. Era un pedazo de tierra polvorienta con un establo de madera medio caído y sin servicios básicos. Pero tenía espacio suficiente para 12 vacas. El hermano de don Esteban, un hombre llamado Tomás, aceptó rentárselo por 500 pesos mensuales. Pero necesita mucho trabajo, advirtió. El establo está deteriorado. No hay agua corriente. Va a tener que invertir. Lo voy a arreglar, prometió Valeria. Contrató a 2 peones del pueblo para que la ayudaran a mover las vacas. Doña Matilde observó desde la ventana de su casa, mientras Valeria, con Daniela amarrada a su espalda con un rebozo, guiaba a las 12 vacas por el camino de tierra. «Mírala», escuchó que Mónica le decía a doña Matilde. «Se cree gran cosa con esas vacas flacas. Es una tonta», respondió doña Matilde. «En un mes va a estar de vuelta rogando por ayuda». Pero Valeria no rogó. Durante los siguientes meses trabajó como nunca. Con la ayuda de don Esteban y algunos voluntarios del pueblo que habían empezado a admirar su historia, reparó el establo. Instaló un sistema básico de agua usando un pozo. Construyó cercas, comederos, bebederos. Las vacas, bien alimentadas y cuidadas, se mantuvieron saludables. Valeria las ordeñaba personalmente cada mañana, obteniendo 80 litros diarios. Toda esa leche iba directo a su quesería. Con más leche propia, pudo aumentar su producción dramáticamente. Contrató a su primera empleada, una joven llamada Rosa que necesitaba trabajo. Luego contrató a otra, y otra. Al final del segundo año, Quesería Daniela tenía 5 empleadas. Producía 150 quesos diarios y había abierto una segunda sucursal en el pueblo vecino. Valeria ya no caminaba. Había comprado una camioneta usada pero funcional para transportar sus productos. Ya no dormía en el establo de la hacienda. Había rentado una casita modesta de 2 habitaciones donde vivía con Daniela. La niña, ahora con 2 años y medio, era una pequeña parlanchina que corría por la quesería saludando a los clientes. Era la alegría de todos. «Mira a tu hija», le decía Rosa. «Tan feliz, tan sana. Usted lo logró, patrona». Pero Valeria no se conformaba. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Compró más vacas, mejoró el equipo, experimentó con nuevos productos. Desarrolló una línea de quesos especiales que vendía a restaurantes de la ciudad. Los números crecían mes a mes. En el tercer año, Quesería Daniela estaba generando ganancias netas de 50,000 pesos mensuales. Valeria había pagado completamente su préstamo. Tenía dinero en el banco. Tenía empleadas que dependían de ella. Tenía un negocio sólido y respetado. La gente del pueblo ya no la llamaba la pobre Valeria. Ahora era doña Valeria, la de los quesos. Los mismos que antes la miraban con lástima, ahora la saludaban con respeto. Una tarde, mientras supervisaba la producción en su quesería principal, entró un hombre bien vestido con portafolio de cuero. «¿Señora Mendoza?» «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Fuentes. Represento a una cadena de supermercados regionales. Hemos probado sus productos y nos interesan mucho. ¿Estaría dispuesta a firmar un contrato de distribución?» Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. «Dígame más». El licenciado sacó unos papeles. «Queremos distribuir sus quesos en nuestras 20 tiendas. Pedido inicial de 500 quesos semanales. Contrato de 1 año con opción a renovar. El pago es inmediato a la entrega». Era la oportunidad que había estado esperando, pero también significaba quintuplicar su producción. «Necesito pensarlo», dijo Valeria. «Deme 3 días». Esa noche, Valeria hizo números. Para cumplir ese contrato necesitaba expandir dramáticamente. Más vacas, más equipo, más personal, más espacio. Necesitaba una inversión de al menos 300,000 pesos. No tenía ese dinero. Pero don Ernesto, que había visto cómo había pagado religiosamente su primer préstamo, estaba dispuesto a darle otro más grande. 300,000 pesos es mucho dinero, le advirtió el banquero.
¿Está segura de que puede manejarlo? Valeria pensó en aquella primera noche en el establo. Pensó en doña Matilde diciéndole que dormiría con las bestias. Pensó en todo el camino recorrido. Estoy segura. Con el préstamo aprobado, Valeria firmó el contrato con la cadena de supermercados. Compró 30 vacas más. Contrató a un maestro quesero profesional para que supervisara la producción. Rentó una nave industrial más grande. Compró equipo especializado. La transformación fue explosiva. En 6 meses, Quesería Daniela pasó de ser un negocio local a una empresa regional. Valeria tenía 20 empleados, 42 vacas, 3 puntos de venta propios, distribución en 20 supermercados. Sus productos ganaron un premio en la Feria Regional de Alimentos Artesanales. Un periodista del diario local escribió un artículo sobre ella. De la adversidad al éxito. La historia de una emprendedora láctea. El artículo contaba su historia. Cómo había sido obligada a vivir en un establo. Cómo había convertido la humillación en motivación. Cómo había construido un negocio exitoso con puro trabajo y determinación. El artículo se volvió viral en las redes sociales regionales. La historia de Valeria inspiró a cientos de mujeres. Empezó a recibir invitaciones para dar charlas motivacionales. Pero había alguien que había leído el artículo con muy diferentes sentimientos. En la hacienda, doña Matilde arrojó el periódico al suelo con furia. «Es imposible. Esa mujer no puede haber logrado esto». Mónica, que también había leído el artículo, estaba pálida. «Dice aquí que su empresa vale millones de pesos. Mentiras. Todo mentiras». Pero en el fondo, doña Matilde sabía que era verdad. Y esa verdad le quemaba como ácido. Mientras tanto, Valeria seguía construyendo. Había empezado a dar los primeros pasos para comprar su propio terreno. No rentarlo, comprarlo. Quería construir una planta procesadora completa. Quería tener su propia granja lechera. Una noche, después de acostar a Daniela en su propia cama en su propia casa, Valeria se paró frente al espejo. Ya no veía a la mujer asustada y humillada de hace 3 años. Veía a una empresaria, a una madre, a una luchadora, durmiendo con las bestias, murmuró, recordando las palabras de doña Matilde. «Me hiciste dormir con las vacas y ahora esas vacas me están dando mi futuro». Sonrió. La mejor respuesta a la humillación era el éxito, y ella apenas estaba comenzando. Lo que no sabía era que muy pronto, el pasado vendría a buscarla de la forma más inesperada. La mañana del 4º aniversario de aquella terrible noche en el establo, Valeria estaba en su oficina, revisando los planos de su nueva planta procesadora. Había encontrado un terreno de 5 hectáreas a las afueras del pueblo. Ya había apartado el terreno con un enganche de 200,000 pesos. En 6 meses más, sería completamente suyo. Daniela, ahora con casi 5 años, estaba en el jardín de niños. Era una niña brillante, alegre y saludable que no recordaba nada de aquel establo. Para ella, su vida había sido siempre en esa casa limpia y cómoda, con juguetes, con ropa bonita, con una madre que la adoraba. Valeria estaba tan concentrada en los planos que no escuchó cuando Rosa entró a la oficina con expresión preocupada. «Patrona», dijo con voz temblorosa, «tiene visitas». «¿Quiénes?» «Es doña Matilde, y viene con otra señora y un niño». Valeria sintió que se le helaba la sangre. Lentamente cerró los planos y se puso de pie. «Hazlos pasar a la sala de juntas. Voy en un momento». Cuando Rosa se fue, Valeria se miró en el pequeño espejo que tenía colgado en la pared. Llevaba un traje sastre azul marino que había comprado el mes anterior. Su cabello estaba bien peinado. Usaba maquillaje discreto. Ya no era la mujer desaliñada y rota que dormía entre vacas. Era una empresaria exitosa. Se enderezó los hombros y caminó hacia la sala de juntas. Doña Matilde estaba sentada en una de las sillas, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Valeria tuvo que hacer un esfuerzo por ocultar su shock. La mujer había envejecido dramáticamente. Su cabello, antes teñido cuidadosamente, ahora mostraba raíces grises descuidadas. Tenía ojeras profundas y su ropa, aunque limpia, era vieja y desgastada. La mujer arrogante y cruel que recordaba
se había convertido en una sombra frágil. A su lado estaba Mónica, igualmente demacrada. Ya no vestía ropa cara ni llevaba el cabello teñido de rubio. Parecía haber envejecido 10 años en 4. El niño, que ahora tendría unos 8 años, estaba sentado entre ellas con la mirada baja. «Doña Matilde», dijo Valeria con voz neutral, sin invitarlas a ponerse de pie ni ofreciéndoles nada. Se quedó parada frente a ellas. «¿A qué debo esta visita?». Doña Matilde levantó la vista y Valeria vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza, pura y absoluta vergüenza. «Valeria», comenzó con voz ronca, «yo necesito hablar contigo». «Estoy escuchando». Hubo un largo silencio incómodo. Mónica miraba al suelo. El niño jugaba nerviosamente con sus dedos. «He leído sobre tu éxito», dijo finalmente doña Matilde, «sobre tu empresa, sobre todo lo que has logrado. Y yo vengo a pedirte perdón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria no respondió, simplemente esperó. Doña Matilde continuó, su voz quebrándose. «Lo que te hice fue imperdonable. Te traté peor que a un animal. Te obligué a vivir en ese establo horrible con mi nieta. Y todo porque estaba ciega de dolor y rabia por haber perdido a mi hijo». «Eso no es excusa», dijo Valeria con frialdad. Lo sé, y no te pido que me entiendas. Solo vine a decirte que me equivoqué. Terriblemente». Mónica levantó la vista por primera vez. Tenía los ojos rojos de haber llorado. «Yo también lo siento, Valeria. Yo también fui cruel contigo. Tú no tienes nada que sentir conmigo», la interrumpió Valeria con dureza. «Tú nunca fuiste mi familia. Tú solo fuiste la amante de mi esposo, la mujer que ayudó a destruir mi matrimonio». Mónica se encogió como si hubiera recibido una bofetada. Valeria volvió su atención a doña Matilde. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 4 años vienes a pedir perdón?». Doña Matilde bajó la cabeza. «Porque lo he perdido todo. La hacienda está hipotecada. Mis deudas son impagables. El banco me dio 6 meses para vender o me quitan todo». Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. «Ya veo», dijo Valeria con una sonrisa amarga. «No vienes a pedir perdón. Vienes a pedir dinero». «No». La voz de doña Matilde se quebró completamente. «Bueno, sí, necesito ayuda. Necesito desesperadamente ayuda. Pero también necesitaba decirte que lo siento. Que me arrepiento cada día de mi vida de lo que te hice». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la mujer mayor. «He estado enferma, Valeria. El doctor dice que es estrés, que mi corazón está débil. Mónica tuvo que vender todo lo que tenía de valor para pagar mis medicinas. Vivimos apenas con lo que ella gana limpiando casas». Valeria miró a Mónica. «¿Limpias casas?». La mujer asintió sin levantar la vista. «Sí, 3 casas al día. Gano 200 pesos. Es todo lo que tenemos». El niño, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló con voz pequeña. «Tengo hambre». Fue como un puñetazo en el estómago. Valeria miró al niño. No era su culpa. Nada de esto era su culpa. Era solo un niño inocente atrapado en el desastre que los adultos habían creado. «Rosa», llamó Valeria. Su empleada apareció inmediatamente. «Lleva al niño a la cafetería. Dale de desayunar. Lo que quiera». «Sí, patrona». Cuando el niño se fue, Valeria se sentó finalmente. Miró a las 2 mujeres frente a ella. 2 mujeres que la habían despreciado, humillado, tratado sin compasión, y ahora estaban ahí, mendigando. «¿Cuánto deben?», preguntó directamente. Doña Matilde sacó unos papeles arrugados de su bolsa. «La hipoteca es de 800,000 pesos. Las deudas son 300,000. En total, 1,100,000 pesos». Valeria silbó suavemente. «Es mucho dinero. Lo sé. Y no tengo derecho a pedírtelo. No tengo ningún derecho después de lo que te hice. Pero Valeria, esa hacienda fue de la familia Mendoza durante 3 generaciones. Es el lugar donde nació Rodrigo. Es todo lo que me queda de él. El lugar donde nació Rodrigo», repitió Valeria lentamente.
El lugar donde yo pasé los días más felices de mi vida cuando él aún vivía. Y también el lugar donde pasé las noches más horribles cuando tú me obligaste a vivir en un establo. Lo sé. ¿Sabes? La voz de Valeria subió de tono por primera vez. ¿Realmente sabes lo que se siente ser tratada así? Dormir con tu bebé entre vacas. Despertar cada mañana cubierta del olor a estiércol. Escuchar a tu hija llorar mientras tú no tienes nada que darle. Doña Matilde sollozaba abiertamente ahora. No, no lo sé, y nunca podré compensarte por eso. Valeria se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver su planta de producción, sus empleados trabajando, sus camiones de reparto estacionados con el logo de Quesería Daniela pintado en grande. Todo lo que había construido con sus propias manos. Durmiendo con las bestias, murmuró. Eso dijiste, que dormiría con las bestias porque ese era mi lugar. Se volteó hacia doña Matilde. ¿Sabes qué aprendí en ese establo? Aprendí que las verdaderas bestias nunca fueron las vacas. Las vacas me dieron leche. Las vacas me dieron un propósito. Las vacas me dieron el comienzo de mi negocio. Caminó lentamente hacia doña Matilde y se paró frente a ella. Las verdaderas bestias fueron las personas. Tú que me humillaste. Mónica que se alegró de mi sufrimiento. Rodrigo que me mintió durante todo nuestro matrimonio sobre ese hijo secreto. Tienes razón, susurró doña Matilde. Toda la razón. Valeria se quedó en silencio durante un largo momento. Luego habló con una voz tranquila pero firme. No voy a salvarte. Doña Matilde levantó la vista bruscamente, la esperanza muriendo en sus ojos. No voy a pagar tus deudas, continuó Valeria. No voy a rescatar tu hacienda. ¿Sabes por qué? Porque si lo hago, no habrás aprendido nada. Seguirás siendo la misma mujer cruel que fuiste conmigo. Por favor, suplicó doña Matilde cayendo de rodillas, literalmente de rodillas frente a Valeria. Por favor, te lo suplico, no por mí, por Daniela. Esa hacienda es su herencia, es lo único que le queda de su padre. La mención de su hija hizo que Valeria se tensara. No metas a mi hija en esto. Daniela no necesita una hacienda llena de recuerdos dolorosos. Daniela tiene un futuro brillante que yo estoy construyendo para ella. Mónica también cayó de rodillas. Valeria, por favor. El niño, Juan Pablo, él también es nieto de doña Matilde. También es hijo de Rodrigo. Si perdemos la hacienda, no tendremos nada. Literalmente nada. Valeria las miró. Dos mujeres de rodillas. Dos mujeres destruidas. Dos mujeres que habían creído que eran superiores a ella y ahora mendigaban. Podría sentir satisfacción. Podría saborear la venganza. Pero en lugar de eso, sintió una profunda tristancia. Y algo más. Sintió compasión. Levántense, ordenó con voz suave. Levántense del suelo, ya tuve suficiente de ver gente humillada. Las dos mujeres se pusieron de pie lentamente, limpiándose las lágrimas. Valeria se sentó en su silla ejecutiva y las miró durante un largo momento. Luego sacó su chequera del cajón. No voy a pagar sus deudas, repitió, pero voy a hacer algo diferente. Escribió un cheque por 100,000 pesos y se lo extendió a doña Matilde. Este dinero es un préstamo, sin intereses, para que puedan comer, pagar algunas cuentas urgentes, tener un respiro. Doña Matilde tomó el cheque con manos temblorosas. Valeria, yo no he terminado, la interrumpió Valeria. Miró a Mónica. Tú dijiste que limpias casas. Necesito a alguien para limpiar esta planta. Es un trabajo duro. 6 días a la semana, 8 horas diarias. Te pago 3,000 pesos a la semana. ¿Quieres el trabajo? Mónica asintió vigorosamente, incapaz de hablar. Valeria volvió su atención a doña Matilde. ¿Y tú? Necesito a alguien que supervise mi granja de vacas. Alguien con experiencia en haciendas. Alguien que sepa de ganado. El trabajo es de lunes a viernes. Te pago 4,000 pesos a la semana. Pero yo nunca he trabajado así, tartamudeó doña Matilde. Entonces es hora de que empieces. Si quieren mi ayuda, tienen que ganársela. Tienen que trabajar honradamente por cada peso, como yo tuve que hacer. Sacó otro papel.
Este es un plan de pagos para la hacienda. Con lo que van a ganar aquí, más el dinero de este cheque, pueden hacer un acuerdo con el banco. No van a perder la hacienda, pero tampoco va a ser fácil. Van a tener que trabajar duro durante años. Doña Matilde miraba los papeles como si fueran un salvavidas en medio del océano. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto después de todo lo que te hicimos? Valeria se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla se volteó. Porque yo no soy tú. Porque yo no tengo tu crueldad, tu desprecio, tu frialdad de corazón. Te perdono, doña Matilde. No porque te lo merezcas. No porque lo que me hiciste esté bien. Te perdono porque cargar con el odio me haría daño a mí, no a ti. Abrió la puerta. Pero que quede claro, este perdón no significa que olvidé. No significa que volvamos a ser familia. Significa simplemente que me libero de la carga de odiarte. Tú tendrás que vivir con tu conciencia. Yo ya no necesito cargar con ese peso. Doña Matilde se acercó a ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Intentó abrazarla, pero Valeria dio un paso atrás. No, dijo firmemente. No estamos ahí todavía. Tal vez nunca lo estaremos. Si quieren mi respeto, tienen que ganárselo. Empiezan mañana a las 6 de la mañana. No lleguen tarde. Las dos mujeres salieron en silencio. Antes de irse, Mónica se volteó. Valeria, yo... Lamento tanto lo que pasó. Lamento haber sido parte de tu dolor. Valeria la miró durante un largo momento. Rodrigo era un hombre adulto. Él tomó sus propias decisiones. Pero lo que tú y doña Matilde hicieron después de su muerte, eso sí es responsabilidad de ustedes. Y ustedes eligieron ser crueles cuando pudieron ser compasivas. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor. No me lo compenses a mí. Compénsalo siendo una buena madre para ese niño. Él no pidió nacer en medio de este desastre. Asegúrate de que tenga una vida mejor. Cuando se fueron, Rosa entró con el niño. El pequeño Juan Pablo tenía la boca manchada de chocolate y una sonrisa en el rostro. Ya comí, anunció feliz. Estuvo rico. Valeria se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos y vio a Rodrigo. Vio los mismos ojos cafés, la misma forma de la nariz. Era el medio hermano de Daniela. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con suavidad. Juan Pablo Mendoza. Tengo 8 años. Mucho gusto, Juan Pablo. Yo soy Valeria. ¿Y sabes qué? Tu papá y yo estuvimos casados. Eso significa que tú y mi hija Daniela son hermanos. Los ojos del niño se iluminaron. ¿Tengo una hermana? Sí, y algún día, cuando las cosas se calmen un poco, te la voy a presentar. ¿Te gustaría eso? Sí. Valeria le revolvió el cabello con afecto. Ahora ve con tu mamá y dile que mañana tienen que venir temprano a trabajar. Cuando el niño se fue corriendo, Valeria se quedó sola en su oficina. Caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte. En algún lugar allá estaba la hacienda, el lugar de sus peores pesadillas, el establo donde había dormido entre vacas, pero también era el lugar donde había nacido su fuerza. El lugar donde había tocado fondo y desde ahí había rebotado hacia arriba. Durmiendo con las bestias, murmuró una última vez. Gracias, doña Matilde. Me obligaste a vivir en ese establo y ahí encontré mi verdadera naturaleza. No la de una víctima, la de una luchadora. Su celular sonó. Era don Ernesto del banco. Doña Valeria, tengo noticias. El gobierno está ofreciendo un subsidio para empresas dirigidas por mujeres que quieran expandirse. 500,000 pesos sin intereses. Creo que usted califica perfectamente. Valeria sonrió. Mande los papeles. Voy a solicitarlo. Cuando colgó, miró la foto enmarcada de Daniela que tenía en su escritorio. Su pequeña de casi 5 años, sonriendo con sus 2 dientes frontales faltantes. Lo logramos, mi amor, susurró. Lo logramos. Afuera, escuchó el sonido de un helicóptero sobrevolando. Era del gobierno, haciendo una inspección de las granjas de la región para el programa de subsidios. Valeria miró el helicóptero y sonrió. Algún día, pensó, algún día voy a regresar a esa hacienda, pero no caminando, no rogando, voy a regresar volando. La mejor respuesta a la crueldad no era más crueldad, era el éxito absoluto. Y ella apenas estaba comenzando su vuelo.
5 años después de aquel día en que doña Matilde había caído de rodillas en su oficina, Valeria estaba de pie en el helipuerto privado de su nueva planta procesadora. El sol de la mañana brillaba sobre el logo gigante de Lácteos Daniela, pintado en el techo del edificio principal. Ya no era solo una quesería, era un imperio. La transformación había sido espectacular. Con el subsidio del gobierno y una gestión impecable, Valeria había construido la planta procesadora más moderna de toda la región. 10.000 metros cuadrados de instalaciones de última generación, 120 empleados, distribución en 300 tiendas en 5 estados, contratos con cadenas hoteleras y restaurantes de lujo, pero lo más importante, tenía su propia flota de transporte y su propio helicóptero. ¿Lista, mamá?, preguntó Daniela, ahora una niña de 9 años, inteligente y segura de sí misma. Llevaba un vestido bonito y sus zapatos brillaban bajo el sol. Lista, mi amor. Subieron al helicóptero junto con el piloto. Valeria llevaba un traje sastre color perla, zapatos de tacón y un maletín ejecutivo. Su cabello estaba perfectamente peinado. Un collar de perlas adornaba su cuello. Ya no quedaba nada de aquella mujer quebrada que había dormido entre vacas. El helicóptero despegó suavemente, elevándose sobre la planta. Valeria miró hacia abajo y vio su reino. Los galpones blancos donde vivían sus 200 vacas lecheras. Los camiones refrigerados listos para salir a repartir. Los trabajadores moviéndose como hormigas organizadas. ¿Vamos a ver a la abuela Matilde?, preguntó Daniela. Sí. Hoy es un día especial. El vuelo duró solo 15 minutos. Cuando sobrevolaron la hacienda San Rafael, Valeria vio cómo la gente salía de las casas para mirar. El helicóptero era algo raro en esa zona rural. El piloto descendió suavemente en el campo abierto frente a la casa principal. Las aspas levantaron una nube de polvo que se dispersó lentamente. Valeria bajó primero, ayudando a Daniela después. Caminaron hacia la casa con la dignidad de 2 reinas. Doña Matilde salió al porche. Tenía 71 años ahora y se movía más lento, pero se veía mejor que 5 años atrás. El trabajo honrado le había devuelto algo de dignidad. Llevaba ropa limpia y sencilla. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño pulcro. «Valeria», dijo con voz emocionada. «Daniela». «Hola, doña Matilde», saludó Valeria con cortesía. Nunca había vuelto a llamarla suegra. Ese título había que ganarlo. «Abuela». Daniela corrió hacia ella y la abrazó. Durante los últimos 5 años, Valeria había permitido que se creara una relación entre su hija y su abuela, pero siempre bajo sus términos, siempre con límites claros. Mónica apareció en la puerta, secándose las manos en un delantal. Había envejecido también, pero había ganado algo más valioso que juventud. Había ganado humildad. Trabajaba como jefa de limpieza en la planta de Valeria, supervisando a un equipo de 10 personas. Ganaba bien, vivía modestamente, pero con dignidad. «Valeria, qué gusto verte», dijo con una sonrisa sincera. Ya no había tensión entre ellas. No eran amigas, nunca lo serían, pero habían encontrado una paz basada en el respeto mutuo. Juan Pablo salió corriendo de la casa. A sus 13 años era un muchacho alto y delgado que estudiaba en la secundaria del pueblo. Valeria le había dado una beca completa. Era su forma de honrar a Rodrigo, asegurándose de que todos sus hijos tuvieran oportunidades. «Hermana», gritó abrazando a Daniela. Los 2 niños se habían vuelto cercanos. Se veían cada 2 semanas y hablaban por teléfono regularmente. Valeria se había asegurado de que Daniela conociera su historia completa, sin mentiras. La niña había llorado al principio, pero lo había aceptado con la resiliencia de los niños. «¿Entramos?», ofreció doña Matilde. La casa principal lucía diferente, más austera, más humilde, pero limpia y digna. Doña Matilde había vendido la mayoría de los muebles caros para pagar deudas. Ahora tenía solo lo esencial, pero había pagado la hipoteca completamente. La hacienda era suya otra vez, libre de deudas. Se sentaron en la sala. Clemencia, que seguía trabajando en la hacienda, sirvió café y galletas. Cuando vio a Valeria, sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo.
Ay, mi niña, mira lo que has logrado. En helicóptero, ¿quién lo hubiera imaginado? Valeria se levantó y abrazó a la mujer mayor. Todo empezó con sus quesos, Clemencia. Usted fue mi primera maestra. Y usted fue mi mejor alumna. Cuando Clemencia se fue, doña Matilde carraspeó nerviosamente. Dijiste por teléfono que tenías algo importante que decirme. Valeria sacó un folder de su maletín. Sí, tengo una propuesta de negocios. Doña Matilde la miró con sorpresa. Mónica también prestó atención. Como sabes, mi empresa ha crecido significativamente. Necesito más proveedores de leche de calidad, leche orgánica, de vacas criadas en libertad, alimentadas naturalmente. Puso unos papeles sobre la mesa. Esta hacienda tiene 100 hectáreas de pastizales. Podría sostener fácilmente un hato de 50 vacas lecheras. Pero no tengo dinero para comprar vacas, dijo doña Matilde. Lo sé, por eso vengo con una propuesta. Mi empresa te dará las vacas en préstamo. Tú las cuidas, las alimentas, las ordeñas. Nosotros compramos toda la leche a precio justo, 35 pesos por litro. Doña Matilde hizo cuentas mentales rápidamente. 50 vacas produciendo 60 litros diarias, serían 3,000 litros al día. A 35 pesos el litro, 105,000 pesos diarios, completó Valeria. 3,150,000 pesos al mes. El silencio que siguió fue absoluto. Mónica tenía la boca abierta. Doña Matilde temblaba. ¿Por qué?, susurró la mujer mayor. ¿Por qué harías esto por mí después de todo? Valeria miró alrededor de la sala. Miró hacia la ventana que daba al establo. Ese establo donde había pasado las peores noches de su vida. Porque ese establo me enseñó algo valioso. Me enseñó que puedes tomar lo peor de la vida y convertirlo en algo hermoso. Tú me pusiste ahí para humillarme, para destruirme. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Pero en lugar de destruirme me forjaste, como el hierro que se hace fuerte en el fuego. Así que en cierta forma, te debo mi éxito. Se volteó hacia doña Matilde. Y también porque no quiero que Juan Pablo crezca en la pobreza. Él es el medio hermano de mi hija. Es sangre de Rodrigo. Merece tener oportunidades. Doña Matilde se levantó lentamente y se acercó a Valeria. Esta vez, Valeria no retrocedió cuando la mujer mayor la abrazó. «Perdóname», susurró doña Matilde entre sollozos. «Perdóname por el resto de mi vida». «Ya lo hice», respondió Valeria suavemente. «Hace 5 años, pero el perdón no significa olvido, significa liberación. Yo me liberé de ti. Ahora tú tienes que liberarte de tu culpa trabajando honradamente». Se separaron. Valeria limpió una lágrima que había escapado de su propio ojo. No era una lágrima de dolor, era una lágrima de cierre. «Hay una condición más en el contrato», dijo regresando a su tono profesional. «¿Cuál? Quiero comprar el establo. Solo el establo y el terreno donde está. 1/4 de hectárea». Doña Matilde parpadeó confundida. «¿Para qué quieres ese lugar?». Valeria sonrió. «Porque voy a convertirlo en un centro de capacitación para mujeres emprendedoras. Un lugar donde mujeres que han sido abandonadas, humilladas, despreciadas, puedan aprender oficios, hacer quesos, conservas, artesanías, donde puedan recibir pequeños préstamos para iniciar sus propios negocios». Caminó hacia la ventana otra vez, mirando el viejo establo. «Voy a llamarlo Centro de Empoderamiento La Esperanza, porque todas esas mujeres que la sociedad trata mal van a aprender que ellas son fuertes y que pueden salir adelante». Doña Matilde se cubrió la boca con la mano, emocionada. Es hermoso. «Voy a poner una placa en la entrada», continuó Valeria. «Va a decir, en este lugar una mujer tocó fondo, y desde el fondo construyó un imperio. Este centro está dedicado a todas las mujeres que están en su propio fondo. Levántense, el único camino es hacia arriba». Mónica también lloraba ahora. «¿Puedo ayudar? ¿Puedo ser voluntaria en el centro?». Valeria la miró y asintió. «Sí, tú puedes enseñarles lo que aprendiste. Que no importa cuán bajo caigas, siempre puedes levantarte si tienes voluntad». Pasaron el resto de la tarde firmando papeles,
haciendo planes. Daniela y Juan Pablo jugaban afuera, corriendo entre los árboles como lo que eran, hermanos. Cuando el sol comenzó a descender, Valeria supo que era hora de irse. Caminó hasta el establo por última vez. Doña Matilde la acompañó. El lugar estaba vacío ahora. Las vacas hacía tiempo que se habían ido. Solo quedaban las paredes de madera vieja y el olor fantasma del pasado. «Aquí dormí durante 2 meses», dijo Valeria en voz baja, «en este rincón, con Daniela en mis brazos, llorando cada noche, creyendo que mi vida había terminado». Doña Matilde sollozó. «Nunca podré perdonarme por eso. No tienes que hacerlo, pero puedes honrarlo. Puedes honrar mi sufrimiento ayudando a otras mujeres a que nunca tengan que pasar por lo mismo». Valeria tocó la pared de madera. «¿Sabes qué es lo curioso? Este lugar que tú usaste para destruirme se convirtió en mi mayor fortaleza. Cada vez que quiero rendirme, cada vez que un negocio se pone difícil, recuerdo estas paredes. Y me digo, si sobreviví durmiendo entre vacas, puedo sobrevivir cualquier cosa». Sacó su teléfono y tomó una foto del interior vacío del establo. «Voy a poner esta foto en mi oficina, como recordatorio». Salieron del establo. Afuera, el helicóptero esperaba como un dragón brillante bajo el sol del atardecer. «Es hora de irnos», dijo Valeria. Llamó a Daniela, quien se despidió de Juan Pablo con un abrazo. Antes de subir al helicóptero, Valeria se volteó una última vez hacia doña Matilde. «Gracias», dijo simplemente. Doña Matilde la miró confundida. «¿Gracias? ¿Por qué? Por obligarme a vivir en ese establo, por humillarme, por romperme, porque al romperme me obligaste a reconstruirme más fuerte. Tú creíste que me estabas destruyendo, en realidad me estabas forjando». Subió al helicóptero con Daniela. Las aspas comenzaron a girar lentamente, luego más rápido. El aparato se elevó suavemente del suelo. Desde arriba, Valeria miró la hacienda. Vio a doña Matilde y Mónica despidiéndose con la mano. Vio el establo que pronto se convertiría en un centro de esperanza. Vio toda la tierra que había sido testigo de su peor momento, y ahora sería testigo de su mayor legado. «Mamá», preguntó Daniela mientras volaban de regreso, «¿por qué la abuela te obligó a vivir en el establo?». Era una pregunta que Daniela había hecho muchas veces. Valeria siempre le respondía con honestidad, porque estaba llena de dolor y rabia, y cuando la gente está así, a veces lastima a otros. «¿Y por qué la perdonaste?». Valeria pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque guardar rencor es como cargar piedras en tu espalda. Mientras más tiempo las cargas, más pesadas se hacen. El perdón no es para la otra persona, es para ti. Te libera, pero ¿no te da rabia cuando la ves?». «Ya no, mi amor. Lo que siento ahora es algo diferente. Siento gratitud». «¿Gratitud? ¿Por hacerte sufrir?». «Gratitud porque ese sufrimiento me enseñó quién soy realmente. Me enseñó que soy más fuerte de lo que creía. Me enseñó que puedo caer hasta el fondo y aún así levantarme. Y ese conocimiento es el regalo más valioso que alguien me pudo haber dado». El helicóptero sobrevoló la planta procesadora. Desde arriba, Valeria vio las luces encendiéndose. El turno nocturno estaba comenzando. Su imperio funcionaba 24 horas al día. «Algún día», le dijo a Daniela, «todo esto será tuyo, pero no te lo voy a dar solo porque eres mi hija. Vas a tener que aprender cada parte del negocio. Vas a empezar desde abajo, como yo». «¿Voy a tener que dormir en un establo?», preguntó Daniela con una risita. Valeria rió también. «No, mi amor, tú no, pero vas a aprender el valor del trabajo duro. Vas a aprender a respetar a cada persona que trabaja para ti. Vas a aprender que no importa cuánto dinero tengas, lo que importa es cómo tratas a los demás». Aterrizaron en el helipuerto privado. Su casa, una hermosa residencia de 2 pisos con jardín, estaba a solo 100 metros. Daniela corrió adelante, emocionada de contarle a su nana sobre el vuelo en helicóptero. Valeria se quedó un momento más afuera, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Pensó en todo el camino recorrido, desde aquella terrible noche hace 9 años cuando fue obligada a dormir en un establo. Hasta este momento,
parada frente a su mansión, dueña de un imperio lácteo que empleaba a 200 familias. No había sido fácil. Había llorado ríos de lágrimas. Había trabajado hasta que su cuerpo gritaba de dolor. Había querido rendirse 1000 veces, pero no lo hizo, porque tenía algo más fuerte que el dolor. Tenía un propósito. Tenía una hija que dependía de ella. Y tenía una determinación feroz de demostrar que doña Matilde estaba equivocada. Su teléfono sonó. Era don Ernesto del banco. Doña Valeria, tengo noticias excelentes. La junta directiva aprobó su solicitud para el préstamo de expansión. 5 millones de pesos para abrir plantas en otros 3 estados. Valeria sonrió. Excelente. Mande los papeles mañana. 5 millones de pesos. Hacía 9 años. Tenía casi nada en el bolsillo y dormía entre vacas. Ahora los bancos le prestaban millones porque confiaban en su capacidad. Entró a su casa. El olor a cena recién hecha la recibió. Daniela estaba en la mesa, haciendo su tarea. Su nana, una mujer amable llamada Sofía, estaba preparando el postre. Esta era su vida ahora. Limpia, digna, próspera, feliz. Pero nunca olvidaría. En su oficina privada, tenía 3 cosas enmarcadas en la pared. La primera era la foto del establo vacío, su recordatorio de dónde había comenzado. La segunda era el primer billete que había ganado vendiendo quesos. 135 pesos. Su recordatorio de que todo gran imperio comienza con un pequeño paso. La tercera era un artículo de periódico reciente. El titular decía: empresaria local entre las 100 mujeres más exitosas del país. Había una foto de ella cortando el listón de inauguración de su tercera planta procesadora. Pero de las 3, la que más valoraba era la foto del establo, porque esa imagen representaba su verdadera victoria. No la victoria sobre doña Matilde, no la victoria sobre la pobreza, la victoria sobre sí misma, sobre sus propios miedos, sus propias dudas, su propia tentación de rendirse. Esa noche, después de acostar a Daniela, Valeria se sentó en su terraza privada con una copa de vino. Miraba las luces de su planta procesadora brillando en la distancia. Su celular vibró. Era un mensaje de doña Matilde. Gracias por hoy, por todo. Las vacas llegan mañana. Voy a cuidarlas con dedicación. Y gracias por el centro para mujeres. Vas a cambiar muchas vidas. Ya cambiaste la mía. Valeria no respondió. No había nada más que decir. Tomó un sorbo de vino y cerró los ojos, disfrutando del silencio de la noche. Mañana sería otro día de trabajo duro. Tenía reuniones con distribuidores, tenía que revisar los planes de las nuevas plantas, tenía que aprobar nuevas contrataciones. Pero esta noche, solo por esta noche, se permitió simplemente ser una mujer que había sobrevivido a lo imposible, ser una madre que le había dado a su hija un futuro brillante, ser una empresaria que había construido algo significativo. En algún lugar de la noche, una vaca mugió suavemente. Valeria sonrió. Gracias, mis amigas, susurró al viento. Gracias por darme la leche que se convirtió en mi negocio. Gracias por acompañarme en mis peores noches. Ustedes nunca fueron las bestias, nunca lo fueron. Se levantó y entró a su casa. Mañana sería otro día. Y ella estaba lista para conquistarlo, porque ya no era la mujer quebrada que dormía en un establo. Era Valeria Mendoza, empresaria, madre, sobreviviente, triunfadora, y su historia apenas estaba comenzando. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más. Cuéntanos en los comentarios. Y si conoces a alguna mujer que necesite escuchar esta historia, compártela, porque cada mujer tiene una leona dentro, solo necesita descubrirla. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.